Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Así que. El Así que une dos puntos, dos temas. La verdad de Dios que vemos en su palabra, ¿qué he de hacer con esa verdad de Dios? Que también me dice su palabra, ¿cuál es la decisión al fin que yo voy a tomar? Vamos a Romanos 11, versículo 30, recordando aquí algo, que ustedes y yo hemos alcanzado misericordia. ¿Qué hacer entonces con esa misericordia, la misericordia eterna de Dios sobre mi vida? Vamos a Romanos 12, que hemos venido referenciando bastante este capítulo, pero esta vez miremos el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Qué debo hacer? Bendecir, es lo que dice. Pero no solamente bendecir allí a los que me bendicen a mí. No, sino bendecir específicamente aquí a los que me persiguen. Y hay que bendecirlos y no maldecirlos. Esos que me persiguen me maldicen. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo responder? Con bendición. Mateo 5, 43. Me dice aquí el Señor. Esta hace parte del Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas, como lo conocemos, que es un tema bastante extenso que el Señor comparte ahí con los suyos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. 4 cosas importantes. No solamente es el amar, el hacer el bien y el orar, sino que recordemos ahí en medio de todo ello dice, bendecid a los que os maldicen. Y quisiera sentarme en esa parte. Por eso dice aquí Pablo, bendecid a los que los persiguen a ustedes. Jesús, ¿qué había dicho antes? Bendigan los que los maldicen a ustedes. Y por eso dice Pablo y reitera las palabras de Jesús del sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte, bendecid y no maldigáis. Nunca lo hagan. Y luego dice el versículo 45 de aquí de Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no es que eso me haga hijo de Dios. Lo que eso hace es reflejar que yo soy hijo de Dios. O sea, eso evidencia que soy hijo de Dios. Y una persona que no maldice, que más bien bendice al que lo persigue, que bendice al que lo maldice, ¿qué testimonio está dando? Otras personas que van a decir, oiga, verdaderamente este sí parece un hijo de Dios. No van a decir, ay, este tipo tan buena gente. No, van a ir mucho más allá todavía. Este parece que fuera hijo de Dios. ¿Será que es hijo de Dios? Yo sí creo que es hijo de Dios. Un hijo de Dios se caracteriza no porque lo ande allí promulgando por todo lado, sino porque bendice al que lo persigue. Ahí es cuando está evidenciando y allí está compartiendo a otros de quién es hijo. Hijo de nuestro Dios. Versículo 46 de Mateo 5, continuando aquí, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así mismo también los publicanos? O sea, ¿eso no lo hace todo el mundo? No. ¿Eso no lo hacen todos los hijos de este mundo? No. Eso. ¿Quién? ¿Quién es la diferencia? ¿Quién es aquel que no hace esto? Que más bien ama al que lo persigue, que más bien bendice al que lo maldice, pues un hijo de Dios. Pasemos a una historia recordando un poco la historia del buen samaritano. Aquí quisiera recordar muy brevemente, está en Lucas 10, y recordar algo que me dice aquí la palabra de Dios. En esta historia, pues hay un personaje, es el versículo 29, que le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es? Es un especialista, un escriba, como se llamaba en su momento. Un especialista, una persona muy versada. ¿Quién es mi prójimo? El escriba nada le pregunta con respecto al amor a Dios, sino con respecto al amor al prójimo que Jesús le había venido hablando. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Él no le pregunta nada con respecto al amor a Dios, sino al prójimo. Bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque hoy todo el mundo dice, no, es que yo amo a Dios, pero la pregunta es, ¿usted ama a su prójimo? ¿Pero quién es el prójimo? Y aquí el Señor le relata una historia que dice que un hombre estaba
pues saliendo de un lugar, saliendo de Jerusalén hacia Jericó. Y en el camino lo asaltaron y lo dejaron ahí tendido, allí moribundo, como muerto. Pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Un levita lo vio, siguió de largo. Y luego salió un samaritano. Y este samaritano allí se vio, fue movido a misericordia. Se detuvo allí, vendó sus heridas. Y no solamente allí desinfectó, sino que vendó sus heridas. Puso sobre él aceite, puso vino. O sea, para limpiarle, pero también para desinfectar. Podía hacer algo más. El samaritano, pues efectivamente, lo puso sobre su cabalgadura. Entonces lo trepó sobre su bestia, digamos, su caballo, donde él tenía su carga, seguramente su mercancía, donde iba a dirigirse a Jericó a vender, porque de eso muy seguramente vivía. Y se bajó de su cabalgadura, subió entonces aquel que estaba enfermo, se fue a pie, se fue donde estaba un hostal y se dirigió al administrador del hostal, que se llama el mesonero, y se quedó con él esa noche, le cuidó a él. ¿Podía hacer algo más? Pues efectivamente al día siguiente, ¿qué hizo? Le encargó, le dijo, mira, aquí te pago un par de denarios. Con toda seguridad, pues cada noche costaba un denario, y un denario es el salario de un día de esa época, quiero decir, el jornal. Pues efectivamente le dice, mira, yo tengo que salir, pero cuando regrese vamos a ajustar cuentas. Por favor, cuídale. Todo lo cargas a mi nombre, cuídale a este. Y después cuadramos. Después entonces allí ajustamos cuentas. Y aquí la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor aquí le pregunta a este personaje. Le dice, bueno, ¿quién crees tú? ¿Quién crees tú que es el prójimo? ¿Y quién es el prójimo? ¿Estos tres? ¿Cuál crees que es el prójimo? Y él dijo, pues sin duda alguna el samaritano. Ahora, también aquí resaltamos algo. Samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Hay una historia que tiene que ver con Jesús, con respecto a la mujer samaritana, que el Señor se acerca, está ella sola con él, ella es samaritana, están ahí en un pozo, y ella le dice, está en Juan 4, en el versículo 9, pero mira, ¿cómo tú siendo judío te acercas a mí, me hablas a mí, que soy samaritana? Porque tú sabes que judíos y samaritanos no se llevan bien entre sí. En esta historia vemos que el herido, pues deducimos era un judío. Claro, el levita lo era, el sacerdote lo era. Y entre ellos tenían supuestamente que velar el uno por el otro. Pero resulta que ni el sacerdote ni el levita se detuvieron, sino que siguieron de largo. Pero un samaritano que era aborrecido por los judíos y que por lo tanto los samaritanos también aborrecían a los judíos, digamos allí como en reciprocidad, él es el que se detuvo. En la historia del buen samaritano yo veo lo que Jesús aquí nos enseña. ¿Se acuerdan? Amad a vuestros enemigos. Ellos eran enemigos, pero el samaritano le amó. Bendijo a aquel que le maldecía, porque los judíos seguramente hablaban mal, maldecían y veían como mucho menos a los samaritanos. Hizo bien al que lo aborrece y oró. En últimas, pues, podemos decir al que lo ultraja y al que lo persigue. Ahí vemos entonces lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que, volviendo a Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Y qué es el bendecir? Lo que hizo el samaritano. Precisamente eso. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor a aquel prójimo. Así este me maldiga, así este me persiga, así este me ultraje, así este hable mal y procure mi mal. El amor no hace mal al prójimo. Santiago 4:17 expresa, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ahí vemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y ahí donde vemos algo fundamental que tiene que ver con la omisión también. Cuando yo sé hacer lo bueno y omito el llevarlo a cabo, eso es falta, eso es pecado, me dice así la palabra de Dios. Y aquí el Señor, pues, ¿qué me habla la palabra de Dios? Pues hacer, sin duda alguna, misericordioso.
Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. O sea, sí, es una falta grave contra Dios el que menosprecia a su prójimo. Así éste le maldiga, así otros me menosprecien, yo no puedo menospreciar. Así otros me maldigan. ¿Y por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre, para que ustedes reflejen ustedes de quién son hijos, para que reflejen cuál es su familia. Y su familia, usted la tiene, es una familia celestial. Ahí está nuestro Padre, ahí está nuestro Señor. Jesús nos ha dado ejemplo de todo esto. Pero mire lo que dice, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Que le va a ir bien en las cosas que han de venir. O sea que es una promesa maravillosa de Dios para con nosotros, para con cada uno de aquellos que bendicen a los que lo maldicen, que bendicen a los que lo persiguen. Así que, dice Pablo, a bendecir. Vamos a orar. Ahí en tu palabra, Señor, entiendo lo que es la bendición, Dios. ¿Y por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre. O sea, para que ustedes reflejen, porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Para eso es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es aquel que Dios que me da tu paternidad por medio de Cristo. Y yo soy engendrado ahora espiritualmente por ti, pero ¿para qué? Para hacer el bien, para bendecir, porque lo bueno viene de ti, mi Padre celestial. Ahora, Señor, yo quiero ser como tú. Tú lo hiciste en la cruz. Diste bendición, impartiste tu bendición a aquellos que te maldecían, que se mofaban, que te ultrajaban, que te injuriaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es eso? Bendecir. Ahora, mi Señor y Dios, derrama tu bendición sobre cada uno de estos tus siervos en este día. Derrama tu bendición para que estos bendigan también a todos aquellos, para que bendigan cada uno a su prójimo, para que bendigan aún a aquellos que los maldicen. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios por acompañarnos cada día divulgando este mensaje. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú en Hilo, Guayú Estéreo, en la bellísima Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles el favor que antes de continuar con su día, nos regale un me gusta ahí en su dispositivo y comparta este programa con quien lo puede necesitar. Les recuerdo que este fin de semana, el viernes 11 hasta el domingo 13, tenemos nuestro congreso de Alfa y Omega de jóvenes universitarios en el Redil. Nos encontramos mañana, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.